Curso de Leyes No Ágidas, clase 32 del Rabino Ariel Groisman. Normas sobre el respeto a los seres vivos, parte 2. Se aclara que esto es una transcripción de la clase en referencia con mucho resumen del transcriptor y que probablemente y sin intención, tiene errores, por los cuales extiendo mis disculpas al Rabino Groisman y a ustedes. En caso de tener alguna observación para el transcriptor, referirse a Bred Olam Santa Cruz sczdistribución@gmail.com. Salom a todos. Estamos en la clase número 32 y vamos a continuar con el tema de la clase pasada, en la cual hablamos de los aspectos básicos del mandamiento divino referente al respeto a los seres vivos, a los animales, a las plantas y también a los recursos naturales. Este principio, dentro del pacto del arco iris, está representado por el color verde que representa todos los mandamientos ecológicos. Sabemos que cada uno de los colores del arco iris, que es la señal divina del pacto entre Dios y la humanidad, representa una de las 7 leyes que la humanidad debe observar para preservar y desarrollar la tierra. Como vimos en la clase anterior, a partir de que Noaj salió del arca después del diluvio, Dios renovó el pacto con la humanidad entregando un precepto más al ser humano. Con ese precepto, permitió el sacrificio de animales para el consumo, pero estableció la prohibición de no comer carne con su vida, lo cual significa no consumir una parte de un animal que aún está con vida. El análisis y la profundización de esta ley nos muestra que también implica no hacer sufrir innecesariamente a los seres vivos, además de tener respeto por la adecuada utilización de los recursos naturales. Al igual que cualquier ley de la Torá, el cumplimiento de esta ley tiene recompensa para quien la observa y también tiene una sanción grave para quien la transgrede. Como ya hemos visto anteriormente, la pena de muerte hoy funciona principalmente como una advertencia para que se entienda la gravedad de la transgresión ante la ley. Su implementación requeriría muchísimas condiciones que todavía no están instauradas. Pero el Eterno sí toma en cuenta tanto su cumplimiento como su transgresión. Ya explicamos que antes del diluvio, hace aproximadamente 4130 años, por la perversidad de la humanidad, la vida de los seres humanos en general no tenía valor para los habitantes perversos. La gente era vendida como esclava. Los más débiles y vulnerables de la sociedad, como los ancianos, los niños y las mujeres, eran vendidos como esclavos e incluso como carne, ya que practicaban canibalismo. La Torá, a través del pacto noágida, otorga derechos a los animales y establece sanción, incluso pena de muerte, para la persona que haga sufrir innecesariamente a un animal. Esta pena de muerte que establece la Torá oral para quienes infringen esta ley, hoy en día depende de los países y de que sus tribunales generales la incorporen en sus legislaciones y la apliquen. Hay países que podrían llegar a un contexto en el que incluyan pena de muerte para la persona que torturan y hace sufrir innecesariamente a los animales, abusa de ellos o dañan gravemente la naturaleza. Pero la mayoría de los países establecen multas y otros aplican pena de prisión. Lo que es seguro es que esta idea de derecho animal y de respeto a la naturaleza ya ha sido asumida. Gracias a Dios, la inmensa mayoría de los países aplica sanciones al maltrato animal y al daño a la naturaleza. El triunfo de las leyes noágidas es que mucha gente las observa sin saber que su origen es el pacto de Dios con la humanidad, el pacto del arco iris. Esto se ha naturalizado, y muchísimas naciones ya tienen en sus legislaciones una serie de derechos para los animales. Sin embargo, la Torá amplía estos mandamientos mucho más de lo que la ley civil considera. Si bien el mundo y la sociedad todavía no han llegado a la civilidad plena de la Torá, por lo menos ya estamos en una buena orientación. En términos generales, las sociedades actuales se están orientando hacia la luz de la Torá sin saberlo, reconociendo derechos, deberes y garantías que la Torá reconoce a los seres vivos, a los animales y a los recursos naturales. Agregamos a la clase pasada los siguientes conceptos. Hay mariscos que se venden vivos, y la persona, al cocinarlos, los coloca vivos en la cacerola y con el hervor mueren. También hay ciertos seres marinos, principalmente crustáceos o mariscos, a los que se les exprime limón y con eso mueren.
Esto tiene que ser así porque debe cuidarse la frescura del animal para consumirlo, ya que si no se sabe cuándo murió, su consumo puede ser tóxico e incluso mortal para la persona. Por ejemplo, las ostras, a las que se les pone limón y mueren antes de consumirlas, o la langosta, que se hierve viva, además de distintos tipos de moluscos, cuyo consumo podría ser peligroso o tóxico si no se verifica su frescura antes de comerlos. En ese caso, no hay una prohibición. No digo que esté bien en el sentido emocional del término, sino que, de otra manera, esos animales no podrían ser consumidos de forma segura. No se espanten ni se escandalicen. Estamos hablando de leyes, y las leyes tratan sobre la realidad de la vida. Debido a estas condiciones particulares de este tipo de animales, la ley no lo prohíbe. Lo que no se puede hacer es tomar un animal mientras está vivo y comerlo, como hacen algunas culturas con pulpos vivos, que se los pasan por la boca y mueren en el estómago. Eso está prohibido. Fuera de eso, cualquier modo en que el animal deje de estar vivo antes de consumirlo es válido. Lo que no se debe hacer es sacrificar al animal de un modo en el que intencionalmente se lo haga sufrir. Se debe buscar la forma más rápida posible para que muera. Fuera de eso, cualquier modo en que el animal deje de estar vivo antes de ser consumido es válido, siempre y cuando se cuide que sea de la forma más rápida e incruenta posible. Dice así la ley: la carne humana nunca fue permitida para consumo, ni para la primera generación humana, desde Adán hasta Noaj, ni para la civilización posterior a Noaj. Consecuentemente, no fuimos advertidos específicamente de no comer una parte de un ser humano mientras está con vida, porque eso nunca fue permitido. Tienen que entender que la Torá no advierte sobre eso porque jamás fue permitido consumir carne humana, ni de un ser humano vivo, ni muerto, ni una parte de él, ni nada de él. Esto que parece obvio, no siempre lo es. Y ahora lo explico. Voy a leer un artículo periodístico del diario La Nación de Argentina, uno de los periódicos más difundidos y prestigiosos del país, con más de 100 años de historia. Es decir, una fuente seria. Leo una noticia fechada el 11 de julio de 2023. Imagínense que, en este momento, estoy leyendo una noticia de hace apenas 2 días. El título dice: una historia macabra de una pareja de caníbales que vendía carne humana a restaurantes de lujo, un caso que conmocionó a Rusia y tuvo detalles escabrosos. Los asesinos en serie, Dmitry y Natalia, fueron descubiertos gracias a las fotos que tenían en sus celulares. No voy a ampliar sobre esto. Si quieren, pueden buscar ustedes la noticia. Pero lo menciono para que vean que el canibalismo, el consumo de carne humana, existe. Obviamente, gracias a las leyes noágidas, todas las naciones tomaron conciencia, lo prohibieron y lo legislaron. El tema del canibalismo fue uno de los detonantes del diluvio universal. Cuando el ser humano, en Génesis 6, empezó a corromperse en la generación de Noaj, comenzó a haber violencia, violaciones, abusos de todo tipo, y también corrupción mediante el canibalismo. A tal punto llegó la degradación, que se vendía carne humana junto con carne animal en el mercado. Eso fue lo que despertó la ira divina y derivó en el diluvio. Si en toda la legislación noágida no encontrás una prohibición específica de consumir el miembro o el órgano de un ser humano vivo, es porque nunca estuvo permitido el consumo de carne humana ni el consumo de su sangre. Sin embargo, sí está permitido tener cierto provecho del cuerpo de una persona no judía fallecida. Si bien es conveniente que la persona decida ser enterrada y no cremada, no está prohibido que el noágida sea cremado. Tampoco está prohibido que done su cuerpo a la ciencia o que done sus órganos a otras personas. Eso lo tiene permitido, lo cual no significa necesariamente que sea lo más conveniente, pero permitido está. Una vez que la persona muere de muerte natural, si manifestó que esa era su voluntad, puede donar sus órganos a otras personas. Esto siempre y cuando la persona haya muerto de muerte natural y, antes de morir, haya manifestado formalmente,
por ejemplo, ante un escribano, que su cuerpo puede ser utilizado por la ciencia para determinados fines. También está permitido donar un órgano en vida, siempre que no sea un órgano vital. Voy a traer un caso curioso. Hace entre 10 y 15 años, en Buenos Aires, hubo una exposición que también se presentó en muchas partes del mundo llamada Bodies, que significa cuerpos en inglés. En esa exposición se exhibían cuerpos reales de seres humanos fallecidos en diferentes circunstancias. La exposición se realizó en un shopping, en un centro comercial muy cercano a la comunidad judía. Entonces se abrió un debate entre los rabinos sobre si estaba permitido o no visitar esa exposición. ¿Por qué? Porque podría interpretarse como tener provecho o regodearse de un cadáver, y sabemos que la Torá respeta muchísimo los cuerpos de los fallecidos. Esto ocasionó un gran debate entre los rabinos respecto a si permitir la visita o no. El rabino a quien yo consulto desde hace más de 20 años, que vive aquí en Argentina y es el rabino principal del movimiento Chabad Lubavitch, llamado rabino Joseph Figelstak, dijo que se podía visitar esa exposición de cuerpos. Incluso dijo que, en algunos aspectos, podía ser conveniente, porque tenía un propósito educativo. En la exposición se mostraba, por ejemplo, el cuerpo y los pulmones de una persona que fumó durante 40 años, así como cuerpos de personas que habían tenido diferentes enfermedades. Todo esto con el ánimo de ayudar a concientizar a las personas. Esa fue una opinión minoritaria frente a la gran mayoría de rabinos de Buenos Aires, que prohibieron la visita. Los grandes sabios, como él y como otros más, están para determinar cómo se aplica la ley en cada caso, tal como lo dice: cuando tengas dudas, debes preguntar al sabio que esté en cada momento y lugar. Pregunta de un participante: ¿los sobrevivientes de los Andes comieron carne humana? ¿Cometieron una transgresión? Respuesta del rabino: no. En un caso de peligro de vida extremo, cuando no hay ninguna otra alternativa, sí se podría permitir. Ellos estaban literalmente famélicos, muriendo de hambre, y no les quedó otra alternativa para seguir viviendo que comer carne humana, porque el avión cayó en la cordillera, en las cumbres de las montañas, y no tenían otra cosa. Ese es un caso extremo. Por lo tanto, en ese caso no sería una prohibición. Sin embargo, acá estamos hablando de comer carne humana activamente, no de casos extremos y absolutamente excepcionales. Pregunta de un participante: ¿se puede golpear una res antes del sacrificio como parte del procesamiento de producción? Respuesta del rabino: no. Ahora voy a explicar esto. Hoy en día hay muchos movimientos que ponen reparo sobre la producción de carne en forma industrial, señalando que los animales son transportados con sufrimiento y que también sufren antes y durante su faenado. Por supuesto que el faenado incluye ciertos sufrimientos, pero esos sufrimientos están en función de algo que la Torá le permitió al ser humano. No todo sufrimiento animal está prohibido. Mientras sea el mínimo necesario, está permitido. Por eso, por ejemplo, está permitido tener perros de compañía. Obviamente, para el perro puede implicar cierto sufrimiento, porque su naturaleza animal no es vivir encerrado en un apartamento en medio de una ciudad. Sin embargo, se le permite a la persona hacerlo, porque es un sufrimiento mínimo para el animal y representa un gran servicio para el ser humano, compañía y protección. Si bien el proceso de industrializar la carne incluye cierto sufrimiento para el animal, esto está permitido siempre que haya un esfuerzo real para que ese sufrimiento sea el mínimo posible. A lo que nos referimos, por ejemplo, es a que un niño tome una resortera y, solo por diversión, dispare a los pájaros o a otros animales de los cuales no va a sacar ningún provecho. Eso es crueldad animal. Y encima, muchas veces los padres le regalan la resortera y se ríen de lo que el niño está haciendo. Eso está prohibido. También están prohibidas las riñas de gallos y las corridas de toros, donde la gente disfruta del sufrimiento del animal. Pregunta de un participante: ¿qué hacemos frente a la tortura de animales en mataderos?
Respuesta del rabino: la pregunta no es qué hacemos. Lo único que hablamos en nuestros cursos es respecto al control de nuestra propia conducta, no de la conducta de otros. Respecto a los mataderos, el ser humano necesita la proteína animal para sobrevivir y poder funcionar. Son necesarios los mataderos para que exista una producción en masa, de forma industrial. Hace muchos años no existía eso, y mucha gente moría por falta de alimento, porque no había una escala de procesamiento capaz de responder a las necesidades de alimentación a un costo razonable. Hace 80 o 100 años, mucha gente moría de hambre. La Torá no obliga a comer carne, pero tiene que haber centros de producción para que la población tenga proteína animal en cantidad suficiente y a un precio accesible. Las normativas de la Torá ayudan a articular la acción colectiva, y no hay que poner trabas contra aquellos que producen alimentos para millones de personas. La ley de la Torá fue la primera legislación humana que dio derechos a los animales hace 3.335 años, y antes de eso ya estaban reconocidos en el Pacto Noáhida de hace más de 4.100 años. Los derechos de los animales, que fueron reconocidos por la mayoría de las naciones recién en los últimos 50 años, la Torá ya los había tratado hace más de 3.000 años. Cualquiera que abre un texto de Torá puede encontrarlo. Por ejemplo, en la Torá hay un modo específico de faenar a un animal, que es deber únicamente del pueblo de Israel, para que el sacrificio sea realizado de la forma más indolora posible. Este proceso se llama sejitá. Pueden ver este ritual en Internet, donde el animal muere de forma casi instantánea y con el mínimo sufrimiento posible. Otro precepto de la Torá para el pueblo de Israel, en este mismo sentido, es no matar a la madre y a su cría en un mismo día, como dice Levítico 22:28. También está la prohibición de hacer trabajar a un animal en Sabbat, como dice Deuteronomio 5:14. Allí se reconoce el descanso del animal y su derecho a descansar. El versículo dice que debe descansar el ser humano, su siervo, su sierva y también su animal. También está el precepto de no poner bozal al buey mientras trilla el campo, como dice Deuteronomio 25 minutos y 4 segundos. ¿Por qué? Porque el animal ve la comida y se desespera por comer. No se le puede poner un bozal para ahorrarse esas frutas o esos cereales que está comiendo. Hay que dejarlo comer libremente. Otro ejemplo está en Éxodo 23:5, donde dice que, si ves al burro de tu enemigo caído bajo su carga, debes ayudarlo a descargarlo. A pesar de que se trate de tu enemigo, debes ayudarlo, porque el pobre burro está sobrecargado. Aunque haya sido tu enemigo quien lo sobrecargó, tienes que ayudar a quitarle el peso al animal para no hacerlo sufrir. Otro de los preceptos es no hacer arar un campo a un buey y a un burro juntos, como dice Deuteronomio 22:10. Esto se debe a que el buey tiene mucha más fuerza, y si pones a ambos bajo el mismo yugo, haces que el burro realice un sobreesfuerzo para intentar emparejarse al buey. Es decir, no se puede hacer arar un campo a dos animales que tienen una potencia de tracción diferente, porque se termina lastimando al animal de menor fuerza. Estos son solamente ejemplos, pero el tema es muy extenso. Ahora vamos a ver el desglose de todo esto, porque es importante estudiarlo y saberlo para corregir muchas conductas cotidianas en las que la gente incurre. Hay un sufrimiento al animal que la Torá permite, y es cuando el animal está al servicio del ser humano. Por ejemplo, y esto sucede cada vez menos, está el caso de los animales encerrados en zoológicos. Antes de la televisión, de los videos y de los medios actuales, esto ayudaba mucho para que la gente pudiera descubrir, ver y estudiar animales de otros continentes. Por supuesto que el animal sufre porque está encerrado, pero eso favorecía a muchísima gente, permitiéndole conocer el mundo animal de una forma que, en aquel tiempo, no habría sido posible de otra manera. Otro ejemplo es lo que dijimos respecto de las mascotas, como el perro o el gato, que se utilizan para acompañar al ser humano. Aunque el solo hecho de humanizarlos o de tener a un animal encerrado en un apartamento urbano ya implica cierto sufrimiento para ellos, esto está permitido cuando está al servicio del ser humano.
Todo sufrimiento mínimo del animal que ayuda al ser humano está permitido, porque el animal está al servicio del ser humano. Lo que no está permitido es que el ser humano haga sufrir al animal innecesariamente, solamente por gusto, por crueldad o por desidia. De eso es de lo que habla la Torá. Ya explicamos que al ser humano se le dio permiso de tener dominio sobre todo ser vivo, como dice Génesis 1:28. Dominad los peces del mar, las aves de los cielos y todo animal que se mueve sobre la tierra. Esto significa que el ser humano puede trabajar y obtener provecho del animal, incluyendo el uso de sus partes, como el cuero, los dientes, la carne o cualquier otra parte que pueda ser utilizada. También puede hacer uso del animal para el trabajo, para montarlo, transportarse, arar el campo o cubrir otras necesidades. La prohibición de la Torá de no hacer sufrir innecesariamente a un animal, sin ningún provecho, incluye a todos los seres vivos del mundo animal, animales terrestres, rastreros, acuáticos o voladores. Hay otro tipo de leyes que regulan a los vegetales, pero aquí todavía estamos hablando del mundo animal en todas sus formas. La Torá permite utilizar al animal para trabajo siempre que haya una necesidad justificada, aunque esto incluya algún tipo de esfuerzo, lesión mínima o sufrimiento como consecuencia. Está permitido utilizar un caballo para montar, aunque se canse. También está permitido utilizar un camello para llevar carga, aunque también pueda cansarse. Esto está dentro del marco de lo que la Torá permite. Lo que está prohibido es la crueldad animal. Por ejemplo, ir de pesca y, después de lastimar al animal con el anzuelo, devolverlo al agua. Si sacaste un pez del agua, o lo vendés, o lo comes, o lo regalás para que alguien saque provecho de él. Pero no podés tomar criaturas a las que Dios les dio vida y lastimarlas en vano. Podés cazar por deporte, pero al animal lo tenés que consumir, vender o hacer algo útil con él. No podés simplemente tirarlo. Obviamente, todo esto debe hacerse siguiendo las leyes de caza deportiva que rigen en cada país, incluyendo permisos, certificaciones y regulaciones correspondientes. Pregunta de un participante: ¿están permitidas las carreras de caballos o de perros? Respuesta del rabino: siempre y cuando estén reguladas por el Estado, no hay problema. Lo que no está permitido es que se hagan de forma clandestina, es decir, por fuera de la ley. Eso sí está prohibido. Con respecto a las hormigas en las plantas, está permitido eliminarlas, pero vamos a ver esto con más profundidad. Obviamente, todo insecto que moleste al ser humano o que pueda traer alguna infección está permitido matarlo. Bendiciones para ustedes. Fuerza y energía. Gracias por estar.